Bueno, me presento, yo soy Berenice Vargas, subdirectora de Planeación en COPRED, y había otra mesa que hablaba como de las propuestas, pero creo que más bien ya se ha ido diciendo a lo largo de todo el coloquio, y más bien quiero aprovechar este momento para decir un par de reflexiones, pero también para dar la palabra a quienes siguen acá en el público, que han estado durante todo el día en este coloquio y quienes nos están acompañando, que quienes están acá no solamente son personas activistas o que pertenecen a un grupo o a una comunidad, sino que son personas, y creo que ese es el mensaje del coloquio, que a veces no entendemos el impacto que tiene la discriminación o el perfilamiento racial. Parecía que hablamos solo de conductas o de ciertas prácticas, pero se está hablando de la vida de las personas y de cómo esto que sucede merma sus vidas, merma el estado físico, el estado emocional, el estado económico, el propio proyecto de vida, a poder, al ser negados derechos, al vivir violencias, al vivir exclusión, segregación y todo lo que ya nos han estado planteando justo en este panel. Y creo que mi principal reflexión en este sentido, y ahorita quiero más bien a ustedes darles las palabras, es que a veces las personas, cuando se da una situación como lo que pasó en el restaurante, dicen, ay, qué exagerados, que se vayan a otro restaurante, pues que se vayan al lugar donde los traten bien. Las personas no tienen por qué cambiar los espacios en los que transitan, en los que viven, en los que conviven, ¿no? La dignidad no tiene un termómetro para que alguien pueda decir si eso es menos grave o más grave, ¿no? O las violencias que se viven, y quien lo está diciendo es quienes tienen que ser escuchadas y escuchados, escuchades, y por eso es que se hace este espacio, que más que nosotros lo promovamos, es una solicitud de las poblaciones para ser escuchadas y ser visibles, porque como ya lo escuchamos durante todo el día, se ha invisibilizado. Un ejemplo, ya lo dijeron con el protocolo de seguridad, se nombra a la población indígena y sigue dejando de lado a la población afro. Hay un reconocimiento constitucional y aún así los reglamentos, las prácticas en los espacios públicos, pues sigue mermando sus derechos y sigue violentando. Y bueno, por eso es que se hace este espacio. Agradezco mucho a Hugo con la organización Huella Negra, que confió en el Consejo para poder hacer esto, y a quienes nos acompañaron. Ahorita diré quiénes estuvieron por acá, repetiré sus nombres, pero sí quisiera más bien darles el micrófono y que pudieran decirnos un poco más de lo que dijeron, pero más bien como quizá en una oración, en una exigencia específica. ¿Qué necesitamos hacer las instituciones? ¿Qué necesita hacer el gobierno? ¿Y qué se puede promover para otros espacios de activismo, para la sociedad civil, para la academia, para atender, en este caso específicamente, el tema de perfilamiento racial, pero que va de la mano con todo el tema obviamente de racismo como una expresión de discriminación? Entonces, no sé, también quienes están en el público que participaron en los demás paneles, no sé quién quiera, porque además hay medios y queremos que se vaya todo el mensaje para todo el mundo. Por favor. Bueno, pues hay muchas cosas, muchos frentes que trabajar, que cubrir. Y bueno, en este diálogo con el Estado, algo que nosotros hemos dicho es que tenemos derecho a ser como somos, pero ya no queremos vivir como hemos vivido, ¿no? En ese empobrecimiento, en esa violencia, en ese racismo que ha tratado en esto que decía Valeria, de este mestizaje, ¿no? de blanquearnos y de hacer que dejemos de abrazar nuestras identidades ancestrales, ¿no? Entonces creo que tendríamos que refundar el Estado mexicano prácticamente, porque justo sobrevalora el mestizaje, ¿no? Y habla de una democracia que es una democracia que vive derechos en lo individual, no en lo colectivo. Los derechos se pensaron de manera individual, ¿no? Y este Estado mexicano sigue valorando los derechos individuales sobre los derechos colectivos. Y también nos coloca en una competencia de derechos. Esa es otra cosa. Entonces creo que tendríamos que cambiar las perspectivas. Y quiero referirme también a esta cuestión de la interculturalidad, que hablando con hermanas afroperuanas,
decían que, por ejemplo, no utilizan la palabra interculturalidad porque justo el Estado o los estados en distintos países la han retomado como un término en donde solo se refieren a los pueblos indígenas y dejan de lado a todas las identidades y a los distintos pueblos. Entonces, para nosotras sería no quitarle esa intención política a la interculturalidad, porque la interculturalidad para nosotras habla de cómo reconoces esa diversidad, reconociendo también las diversas y desiguales relaciones de poder que hay entre estas distintas identidades. Y cómo puedes caminar y trabajar a reducir y a eliminar, diría yo, esas desigualdades, desde el ser de cada quien, ¿no? Desde este derecho de seguir siendo lo que somos, lo que queremos ser. Yo no quiero que nadie sea indígena como yo, ni que se nombren así. Yo lo que quiero es seguir siendo lo que yo soy y que se respete esta idea que yo tengo del buen vivir, que yo no llamo progreso ni desarrollo, porque para mí eso no significa ir hacia el sostenimiento y reproducción de vida, porque lo que yo he visto es que son economías de muerte. Entonces, pero el problema es que se siguen generando políticas que quieren otra vez encauzarnos hacia eso. Y por eso para nosotras la apuesta es que se hagan estas reformas que vayan facilitando el ejercicio de nuestra libre determinación, individual y colectivamente. Y creo que ahí es justo generar estos diálogos y replantearnos todos estos conceptos que muchas veces se está trabajando en la política mexicana porque son agendas internacionales en el que el Estado mexicano se compromete a dar cumplimiento, pero no son construidas de abajo hacia arriba. Las están tomando porque hay un convenio 169, porque está la CEDAW y porque está toda una serie de instrumentos internacionales en que México tiene que generar reportes y decir, sí estoy avanzando, ¿no? Pero entonces yo diría, tiene que cambiar esa lógica, ¿no? Porque más bien se supone que está tomando esos instrumentos justo para el ejercicio pleno y real de nuestros derechos. Entonces creo que ahí cómo caminamos justo a que estos diálogos sean base, sean insumo para la construcción de esa política, ¿no? Para generar otro tipo de relaciones y generar contrapesos en este país. Urgen los contrapesos, ¿no? La gran popularidad que se tiene actualmente del gobierno, del Estado, pues desequilibra completamente y no está ayudando a que las voces diversas sean escuchadas, al contrario, son silenciadas, son ignoradas, ¿no? Entonces creo que tenemos que unir esfuerzos justamente, ¿no? Nosotros, quienes vivimos a los márgenes, y retomar todo esto que también ha sido construcción nuestra, para que estos cambios sean transformadores, ¿no? Como decían, seguir siendo locos. Y pues yo veo matices dentro de las instituciones, tanto a nivel federal como en esta ciudad de derechos. Encontramos instituciones que tienen mayor apertura, aprovechémoslas, ¿no? Sumemos esfuerzos, articulemos, y hay otras que solo es forma y no hay fondo, ¿no? Entonces, también ese es otro matiz, otro contexto distinto a lo que vivimos hace 6 años, y tenemos también que aprender a trabajar con eso. Una hermana me decía, es que no sé cómo plantarme ahora frente al Estado, porque no es mi enemigo, pero tampoco es un Estado aliado ni fraterno a mi lucha, ¿no? Entonces nos cambian los escenarios y creo que son retos que tenemos que ir definiendo y afrontando desde los distintos espacios. Gracias. Muchísimas gracias, Norma.
Sí, rápido. Yo creo que podríamos partir viendo qué es lo que falta corregir en las leyes de aquí de la Ciudad de México. Tal vez hacer un exhorto al Congreso o tal vez desde COPRED exhortar o ver cómo a través de un diputado, diputada, aliado, un punto de acuerdo como hay que poner el tema sobre la mesa, o sea, que esto no quede aquí. ¿Cómo empezamos a hacer ruido para que se empiece a generar la reflexión? Por supuesto que los cambios van a ser ultra paulatinos y puede que lentos, viene el contexto electoral, nadie va a querer abanderar ningún tema en sí, o sea, en realidad va a ser lento como eso, pero ¿cómo ponemos todo esto para que empiece a hacer ruido? No sé, que nos unamos entre un colectivo o a través de COPRED, revisamos qué hace falta y exhortar al Congreso para que empiece a hacer estas correcciones pendientes. No, se supone que somos una ciudad de derechos y aunque aquí tenemos mucho avance, hay muchas desigualdades. Imagínense Estado de México, nos vamos a Tlaxcala, Yucatán, Chihuahua, imagínense las polaridades tremendas. Yo es lo que empiezo a ver, porque ahorita si nos ponemos a ver cómo modificamos en sí tan rápido las leyes, bueno, pues vienen todos los cambios electorales, pero veamos algo mediático, que salga un producto muy bueno de aquí, de COPRED, y olvidé el nombre del colectivo que organiza esto con ustedes, perdón, llaman a esto, o organizaciones, Huella Negra, perdón, organizaciones, activistas, hacemos un llamado a, porque no solo es ver el tema del perfilamiento racial solo en temas migratorios o población indígena, acabamos de ver que creo que abarca una gran serie de situaciones y poblaciones, entonces creo que empecemos a mirar cómo empezar a hacer ruido y veamos cómo sale el panorama electoral el otro año, porque se viene bueno. Nos vamos en temas penitenciarios, dependiendo del resultado, nos mueven directores, cambian autoridades y tenemos que volver a comenzar las negociaciones y en medio la población, como siempre, pero bueno. Pues nosotras tenemos una petición en este momento en change.org que les invito a que entren a nuestras redes sociales, @afrochingonas en Twitter, bueno, ya no es Twitter, X, Instagram y TikTok. En los links de ahí de la biografía está la petición y justo pues tiene que ver con el perfilamiento racial en cuestión de la migración. Estamos pues exigiendo que se deroguen los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, en donde se establecen las detenciones y revisiones migratorias. Ya hay una sentencia de la Corte Suprema de la Justicia que dice que están basadas en el perfilamiento racial, porque pues no hay criterios claros que definan pues sí, los criterios que deben utilizar los agentes migratorios y Guardia Nacional para revisar a alguien. Entonces, eso es algo muy específico, muy concreto en lo que nosotras estamos movilizando y creemos que eso puede pues abonar, acabar con el perfilamiento racial y esa es como la petición, o sea, sí desde COPRED nos ayudan como a compartirla también con tomadores de decisiones, con gente sí que esté en este mundo como de lo legislativo, estaría súper cool. Estamos aliadas con IMUMI, con el Instituto de las Mujeres para la Migración, y también ahí tenemos unos guiños con Racismo MX que todavía no se han concretado. Pero, ajá, y también, bueno, les pedimos que nos ayuden a compartir todo el contenido que estamos generando ahorita en redes, porque es el tema que estamos, pues sí, tratando de posicionar en la agenda, que es el perfilamiento racial en la migración. Tenemos ahorita un trend, Scarlett habló de eso ahorita en TikTok, y estamos invitando a la gente a que haga dúos con un video que subimos ayer, para que cuente su experiencia más desagradable con migración, con Guardia Nacional o con policía. Entonces, si pueden hacer un video tagueando pues Afrochingonas, nos ayudaría mucho pues a que compartieran nuestro contenido y escuchen nuestro podcast, porque también tenemos episodios especiales sobre este tema. Y firmen. Gracias, Valeria. ¿Alguien más del panel? Y ahorita vemos allá abajo. Hay que aprovechar las redes sociales. Algo que hemos aprovechado mucho en la asociación es pues la viralidad de contenido mediante el humor, porque el humor no tiene que verse visto con sesgos de discriminación, sino como un humor que todos podamos reír. Y es algo que se ha basado mucho en la asociación para que se viralice el contenido. Yo ya las empecé a seguir y quiero seguirles a todos que tienen aquí sus contenidos para que los podamos viralizar, porque al final del día podemos tener las redes también, podemos cambiar ese algoritmo para que ese algoritmo llegue buena información.
Y una propuesta, sí tengo una propuesta para terminar con el perfilamiento racial. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no capacitamos directamente a nuestros policías de la Ciudad de México, de la Ciudad de Derechos? Vamos a capacitarles sí o sí en el tema de discriminación para que ellos, como son los primeros personas que están como autoridades brindándonos la información y también los que nos están dando a conocer la ley, que lo hagan de una manera libre de discriminación, que se capacite, empezar con la policía del gobierno de la Ciudad de México. Se habla de que estamos en una ciudad segura, que se hable que tenemos una ciudad con elementos capaces, con elementos que conocen sobre el tema de perfilamiento racial y que también conforme a todo esto se puedan tener políticas internas de sanciones contra ellos y de sanciones que se entiendan no solamente para las personas que estamos allá afuera y que ellos nos quieren sancionar, sino que sus organismos, sus contralorías internas puedan llamarles la atención de una manera directa. Yo sí estoy de acuerdo que ahí las personas deben de capacitarse y lo digo por mi caso, porque yo he sido una persona que he sufrido golpizas por parte de policías, golpizas por parte del ejército. Entonces creo que si vamos poquito a poquito, ¿quiénes son los primeros que nos están cuidando en la calle? Seguridad pública. Entonces a la seguridad pública aventarles una capacitación continua, no nada más de un mes. Te vas a aventar el año, como cuando ibas a la primaria, cuando ibas a la secundaria. Ya hiciste primer año de primaria, pues te vas a aventar un año en derechos humanos y que incluso estos elementos de seguridad van a brillar por sí solos, porque una persona que es tolerante, un buen elemento policíaco, los existen, me han tocado también, no todo ha sido malo para mí. Les vuelvo a comentar, como persona con epilepsia alguna vez me atendió un policía, me ayudó y me salvó. Es la dualidad, hay personas buenas también trabajando ahí. Pero si podemos empezar a capacitar a las personas dentro de estas corporaciones de seguridad pública, creo que vamos a avanzar porque son los primeros que están en contacto con nosotros y son los primeros que están conteniendo los actos de violencia allá afuera. Así que con información y con información gratuita. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguien más tiene alguna propuesta que quiera mencionar? Por acá y allá, sí. Bueno, yo quiero agradecer este espacio que nos brindan a las trabajadoras del hogar para ser escuchadas y poder levantar la voz. Y también hablando de capacitación, creo que también es muy importante a nosotras con los empleadores, creo es muy importante que capaciten a los empleadores para que tengan más información y que respeten los derechos que ya tenemos las trabajadoras del hogar. Creo que eso es lo más importante. Y hablando de mujeres trabajadoras, como siempre se nos dice que somos vulnerables, creo que no. Creo que el conocimiento, nosotras cuando estamos capacitadas, aprendemos, conocemos nuestros derechos y conociendo los derechos nos empodera. Nos sentimos más firmes, más fuertes, las mujeres trabajadoras del hogar. Gracias. Muchísimas gracias. Por allá. Bueno, muchísimas gracias. Yo también me uno a los comentarios de todas y todos los colegas que estamos acá presentes. Creo que la educación, ¿no?, es como principal y no tenemos que bajar la guardia. He escuchado en varios paneles o en diversas mesas que otras estrategias, ¿no? Yo creo que podríamos inventar muchísimas, pero muchas deberían de seguir rondando en educación, porque solo así sí podríamos explicar de qué se trata el racismo y después entender de qué se tratan los actos de perfilamiento racial, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de actos que pueden realizar los funcionarios, funcionarias o servidores y servidoras. Pero también hay otros actos importantes, ¿no? Como ya lo decía Valeria, reformas a normas que pudieran ser racistas, ¿no? También el 17 de la Ley de Migración es totalmente confuso y que da pie a que haya perfilamiento racial, el primero constitucional y sobre todo, bueno, la no existencia de la prohibición del perfilamiento racial, bueno, debería ser la primera y la más grave, que no esté y que debería de estar para poder pues tratar de crear estrategias para evitar que siga este racismo institucional del que estamos hablando el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues si les parece bien, me voy con algunas ideas. Creo que desde el primer panel se hablaba de sensibilización en el sentido de que quienes
también generan este perfilamiento, entiendan cómo tiene impacto en las personas, ¿no? Estas cosas que ya se hablaban, físicas, emocionales, económicas, etcétera. Capacitación en el sentido del entendimiento de dónde viene y cómo se conforma el racismo y por qué las prácticas de perfilamiento racial. Algo que acá es bien importante es decir que hay una parte de la historia que está borrada y que es necesario recuperar a todos los niveles, o sea, hablar esto desde educación básica, pero también en las personas ya que somos adultas y que nos seguimos formando, y que hay otra parte de la historia que es la que se ha fortalecido y que es la que prevalece y que es la que es este modelo imperante sobre la blanquitud y el mestizaje, ¿no? Y que es importante también seguir hablando de eso. Homologar marcos internacionales en el gobierno, en los reglamentos, la generación de protocolos, este marco de derechos humanos que tenemos y como ya se mencionó, homologar aquello que, más bien derogar aquello que sigue teniendo estas características tanto de discriminación, de racismo como de perfilamiento o que siguen soportando estas prácticas. Y bueno, seguir reflexionando sobre esto. Creo que algo que a mí siempre me pasa en estos espacios es que quienes estamos acá escuchando, y espero que quienes nos están viendo de manera virtual no sea solo así, son las personas que ya lo entendemos, ¿no? Y estamos convencidas y convencidos de esto, pero hay que llegarle a quienes no están convencidas, a quienes no están convencidos, a quienes todavía no lo entienden o a quienes ni siquiera se han percatado y a veces son también personas que viven estos perfilamientos o esta discriminación y tampoco se han dado cuenta, como ya lo escuchamos acá también, que puede pasar muchos años alguien viviendo estas violencias y normalizarlas, entonces también tenemos que hacer procesos ahí. Entonces, bueno, esto es un tema sistemático, no es casos individuales, no solo es una comunidad, sino es un modelo, un sistema de opresión y por lo tanto hay que atenderlo y atacarlo desde diferentes vías, desde la educación, desde la política pública, desde el marco legislativo, pero también desde la denuncia, desde la convivencia, desde hacer comunidad, desde hacer llamados al Estado, etcétera, etcétera. Entonces esto no se queda acá y creo que nos queda pendiente, o por lo menos yo, mi propuesta desde el Consejo es que abramos mesas de diálogo con las autoridades, es decir, que la población pueda platicar con los policías, además de lo que podamos hacer en tema de educación, porque desde el Consejo tenemos también el área educativa que da talleres y que hemos estado con la Escuela de Policías dando diferentes talleres y este es un tema en el que tendremos énfasis, pero también un diálogo con quien lo vive respecto a quien lo ejecuta, no pensando en el policía como la persona victimaria, sino como parte también de un sistema y que tiene que también ser sensible o sensibilizarse ante estos temas, ¿no? Entonces, sí. Retomando el comentario, esto sí trabajarlo con las personas que somos racializadas, pero también con quienes no lo son, ¿no? Lo decía, los empleadores que se creen que por el pago que dan tienen derecho y quiero pensar, darles el privilegio de la duda de que no entienden que están ejerciendo violencia, que están violentando los derechos y que probablemente están cometiendo delitos también, ¿no? Y lo digo porque también cuando se habla de interculturalidad solo lo hablan con los pueblos indígenas y decimos nosotros vivimos la interculturalidad todo el tiempo, estamos en diálogo con otras culturas, pero esta cultura hegemónica no sabe nada sobre interculturalidad, entonces creo que también habría que trabajar con esa población, como cuando se habla de que la pobreza es el problema, para mí no es la pobreza, es la riqueza que genera esa pobreza, ¿no? Creo que hay que cambiar esas perspectivas. Totalmente de acuerdo, por eso decía hay que hablar con los no convencidos y con los que no quieren todavía escuchar, ¿no? Y bueno, le voy a dar ahorita la palabra a la maestra Geraldina para un cierre del evento, no sin antes comentarles que quienes se quieran quedar, Hugo va a proyectar el corto de Marduk, que es una serie de cortos que habla sobre las afrodisidencias y quiero agradecer a María Edith López, a Marisol, a Citlali, a Montserrat, a Valeria, a Tatiana, a Norma, a Guadalupe, a Scarlett, a Marduk, a Tito, a Jessica, a Roberto y a todas quienes nos acompañaron el día de hoy y dieron respuesta a este llamado, que esto es solo el inicio, no se queda en un evento y ya, vamos a seguir trabajando
con esto a las organizaciones activistas que confían en el Consejo, al equipo de planeación, al equipo de comunicación social, a quienes nos apoyaron del área de COPIL, del área de educación en los paneles, del área de atención. Y pues nada, muchísimas gracias, es lo que yo quiero decir. Y ya le doy la palabra a la presidenta. Muchísimas gracias. Al final les invitamos a todos a que pasen. Sí, una foto colectiva, una foto colectiva. Me vengo acá para efectos del Facebook. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron por acá. Hago extensivo lo que acaba de decir Bere en cuanto a que este es un primer encuentro y como decíamos hace un rato, bueno, pues la idea aquí es precisamente tomar nota, ¿no?, de toda esta reflexión que hemos tenido aquí durante ya varias horas. Ya van a dar que las 5 de la tarde, las 4, ya ni sé qué horas son. Las 5. Y justo, ¿no? Bueno, decirles que evidentemente tomamos nota de las propuestas, pero también tomamos nota de las experiencias que me parece que son fundamentales entender para poder precisamente trazar rutas de acción desde COPRED y desde sociedad civil, si ustedes así lo desean, junto con COPRED, o ir impulsando cambios en distintos ámbitos, ¿no? Platicarles y reiterar que desde el Consejo, bueno, pues hemos realizado 3 informes sobre perfilamiento racial en la Ciudad de México. El primero ya está publicado, es con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El segundo está por publicarse, estamos haciendo ya los últimos ajustes, que es con la Fiscalía General de Justicia, el tema ante el Ministerio Público, y el que se está realizando este año con sistema penitenciario. Necesitamos entender cómo funciona el perfilamiento racial, entendido como la práctica que realizan las fuerzas de seguridad al actuar de manera prejuiciada, ¿no? También reiterar el trabajo que estamos haciendo con el ámbito privado. Insistimos en que, por supuesto, esto es una obligación por parte del gobierno, por parte de las fuerzas de seguridad públicas, pero pues también las fuerzas de seguridad privadas. Entonces, en ese sentido, ya hemos tenido acercamientos con las empresas de seguridad privadas precisamente para intentar no intentar plantear estos temas y generar cambios con las empresas, con los establecimientos mercantiles, pues ya lo veíamos con las opiniones que estuvimos aquí discutiendo, restaurantes, centros nocturnos, este tipo de prácticas siguen cometiéndose en estos espacios. Y necesitamos generar también un acercamiento con las tiendas de autoservicio y tiendas departamentales. Por eso tenemos una campaña que ya lanzamos desde hace varios meses, pero que tiene que ver precisamente con una invitación a la denuncia. Sabemos que es cansado estar denunciando este tipo de prácticas, lo han dicho en las mesas, en los paneles previos. Por eso la idea de esta campaña es pedirles su denuncia y nosotros les vamos a dar seguimiento. La idea es, a la manera de las otras opiniones que tuvimos, darle un seguimiento de oficio. Si nosotros empezamos a, permítanme la expresión, coleccionar estas denuncias, podemos visibilizar ante las asociaciones o las tiendas departamentales y de autoservicio qué es lo que está sucediendo. Entonces, invitarles a este tipo de prácticas. Si te han pedido salir de un establecimiento sin explicación, si has sentido que los guardias te vigilan o te siguen todo el tiempo en el supermercado o tienda departamental o cualquier espacio de este tipo, si solo a ti te han revisado tu mochila o tus pertenencias, si solo a ti te han pedido el ticket y revisado tu compra, si te han quitado tu compra, ¿no?, como mencionaban hace un rato porque pensaban que te la ibas a robar, si te han impedido o dificultado el acceso al realizar tu compra, todo este tipo de acciones es muy probable que sean perfilamiento racial. Entonces, presenten su denuncia aquí en COPRED y la idea aquí es, insisto, hacer un paquete para poder emitir una opinión, para poder trazar una ruta de trabajo con estos espacios, porque sabemos que está sucediendo esto, pero también sabemos que para las personas resulta muy cansado estar señalando esto. Y entonces, justo necesitamos visibilizarlo. Otra cosa que también quería yo comentarles es que, fíjense que en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México no se hablaba de racismo, bueno, no se habla en la ley vigente de racismo como tal, se habla de segregación racial.
Y en ese sentido hemos impulsado, junto con la diputada Ana Francis, una reforma que incluya el racismo como definición y como práctica, precisamente porque no está en la ley. Esto no quiere decir que no se pueda perseguir, que no se pueda atender denuncias relacionadas con el tema del racismo, prácticas discriminatorias racistas, pero me parece que es importantísimo que quede textualmente en nuestra ley. En el tema de capacitación, invitarles también, tenemos cursos en línea, cursos específicamente que hablan sobre cuestiones racistas, pero también desde perspectivas interseccionales, temas relacionados con servicios privados en establecimientos mercantiles, temas relacionados con el derecho al empleo libre de discriminación. Hemos tenido capacitaciones con la Universidad de la Policía a partir de este informe con la Secretaría y pues evidentemente espacios de capacitación en general con el público en general y con personas funcionarias públicas. Campañas, pues con el tema de trabajo del hogar hicimos un diagnóstico precisamente con la entrada en vigor del convenio de la OIT y precisamente a partir de esos datos lanzamos una serie de campañas junto con CASE, junto con la Secretaría del Trabajo Local, la OIT y Hogar Justo Hogar, precisamente para visibilizar algunos derechos. Pero yo creo que, dado lo que había platicado Guadalupe hace un rato, pues creo que podemos también avanzar en esta cuestión. Y bueno, pues el tema del protocolo que acaba de salir, creo que podemos avanzar en temas de opiniones consultivas, acercar esta información a las instancias que tocan, pero sobre todo a las instancias como la Secretaría de Seguridad, a las instancias como la Fiscalía, como el Sistema Penitenciario, en Secretaría de Gobierno, porque precisamente pues son quienes pues seguimos cometiendo estas acciones discriminatorias basadas en sistemas racistas. Y la mejor vía, creemos, es acercar la información, entender cómo funcionan estos sistemas para poder desarticularlos, para poder eliminar esos prejuicios y por lo tanto eliminar las prácticas. Entonces, pues eso es un poco del trabajo que estamos haciendo, quería compartir. Por supuesto, nos llevamos aquí por escrito todas sus propuestas. La mañana de hoy, la tarde de hoy ha quedado grabada en el Facebook. Entonces también ahí tenemos ya un archivo importante y pues invitarles a que sigamos trabajando porque el trabajo de COPRED se hace de la mano con la sociedad civil y agradecerles muchísimo su participación, su tiempo y toda su disposición siempre a colaborar con nosotras. Muchísimas gracias y gracias a todos y todas.